Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y vamos a continuar nuestras sesiones de aprendizaje, siempre aprendiendo desde casa o aprendiendo en casa con el entusiasmo, las ganas, el esmero que le ponemos a cada sesión para seguir aprendiendo. Muy bien, hemos tenido una semana quizás de algunas festividades. Además de esto, hemos celebrado ya el aniversario de nuestra institución educativa. También hemos visto la responsabilidad de muchos estudiantes frente a los trabajos prácticos que se les ha dejado o se les ha encomendado con un tiempo determinado. Así que muchos de los estudiantes que no han cumplido y no se han llegado a comunicar o no han enviado un mensaje para explicar el motivo o razón, por favor, tienen que tener mucha consideración que sus promedios o las notas pueden ir bajando frente a este motivo o circunstancia, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces nuestras sesiones de aprendizaje. Para el día de hoy vamos a trabajar ya varios temas para terminar lo que corresponde a la segunda unidad y entrar quizás, por decirlo así, con más energía, con más fuerza, con más ímpetu, con más ganas de trabajo a nuestra tercera unidad. También vamos a tratar de realizar las sesiones o videoconferencias en esta semana, así que por favor, aquellos estudiantes que tengamos las conexiones a WhatsApp y a Facebook, porque lo vamos a hacer mediante Facebook, ya que se pueden crear salas, que casi todos tenemos el Facebook, ya sea de papá o de mamá, abierto en nuestro celular o en el celular de papá o mamá. Entonces, tenemos que apoyarnos mediante esta plataforma, ¿sí? Que es muy sencilla, se les va a enviar al WhatsApp y va a ser de suma importancia para tener un contacto un poco más flexible, para poder hacer consultas, para que yo pueda preguntarles acerca de los temas que estamos trabajando y las dificultades que están teniendo. Entonces vamos a estar muy atentos, por favor, al link que se les va a enviar a los grupos de comunicación para que podamos ingresar en un horario determinado, por lo menos una vez por semana, ¿sí? Así que estemos muy pendientes y atentos a eso. Bien, el día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo que corresponde al tema de series verbales. Cuando hablamos de series verbales, generalmente vamos a hablar de aquellos dominios del razonamiento verbal, así al igual que hemos visto las series de campos semánticos, que podemos distribuir el significado de las palabras, distribuir el contenido del significado de las palabras y en sí las palabras en un determinado campo semántico. De esta forma también igual hemos visto lo que era la sinonimia o la antonimia, corresponde también a este juego de series verbales, que de alguna u otra forma ayudan a despertar y quizás a practicar nuestro razonamiento en el área verbal o lingüístico. Entonces, este es el tema a trabajar en la sesión del día de hoy. Recuerda, ¿cuál es el propósito que debemos enmarcarnos para siempre seguir quizás esta línea a dónde debemos llegar? Entonces, el propósito para la sesión del día de hoy va a ser agilizar nuestra forma de pensar y razonar a través de ejercicios de series verbales, ¿sí? Entonces vamos a agilizarnos, es igual que las trabalenguas que nos ayudan a hablar y a pronunciar de mejor manera, las adivinanzas que nos ayudan a pensar o agilizar la forma de pensar y razonar. Entonces las series verbales también nos van a ayudar porque son ejercicios de razonamiento verbal. Recuerda, si tú practicas y practicas, ya sea en razonamiento matemático o razonamiento verbal, tu agilidad mental para poder resolver problemas va a ser muchísimo mayor. ¿Entiendes? Sí, muy fácil. Entonces, vamos a ver. El título de nuestra sesión para el día de hoy va a ser ejercicios de razonamiento verbal, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las series verbales y vamos a emplear aquellos ejercicios. Muy bien, entonces pasemos ya al contenido de nuestro libro, a lo que nos compete trabajar. De ahora en adelante vamos a trabajar netamente con el contenido del libro y si hay alguna información adicional de suma importancia se les va justamente a distribuir mediante esta forma de trabajo que son los videos y diapositivas. Entonces aquí podemos observar nuestra página del libro que corresponde a series verbales. Estamos trabajando el libro de teoría, ¿sí?
Entonces nos vamos a apoyar del libro para no tener quizás algunas confusiones de información o no saber en cómo resolver los ejercicios de actividades de nuestro libro, etcétera. Entonces, de esta forma vamos a poder de alguna manera ayudarnos y a comprender mejor cualquier tipo de inconveniente o de duda. Entonces, estamos diciendo acerca del tema de las series verbales y podemos ver un concepto básico que nos da nuestro libro. Dice que una serie verbal es un conjunto de cosas. Cosas, vamos a decirlo como sustantivos, objetos materiales, ¿sí? Concretos, no abstractos, concretos. Cuando me dice cosas, yo tengo que automáticamente recordarme de los sustantivos concretos. Luego me dice conceptos. Conceptos ya viene a un término abstracto. Puedo recordar de sustantivos abstractos o también de algunas ideas que me imparte cualquier tipo de rama de la ciencia en el cual estudiamos. Recuerda que el razonamiento no solamente es en el lado lingüístico, también vamos a razonar a través de la lingüística otras áreas o materias, como por ejemplo en los campos semánticos. Si nosotros hablábamos, por ejemplo, de mamíferos, el campo semántico de mamíferos, y empiezo a mencionar, puede ser el perro, el gato, el león, la vaca, etcétera, te das cuenta que estoy considerando un razonamiento dentro de la lingüística porque estoy utilizando la lengua como fundamento principal para mi análisis, pero está referido a un tema de ciencias, de animales, ¿no? Entonces te das cuenta de zoología y te das cuenta que tenemos que justamente interrelacionarlo con diferentes ramas de las ciencias que nos toca estudiar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué más nos dice? Entonces una serie verbal es un conjunto. ¿Conjunto de qué? Puede ser de cosas, de conceptos, de palabras, ya hemos hablado de las palabras y su formación, de personas, etcétera, de todo lo que nos rodea prácticamente. Dice que ocurren o suceden una detrás de otra, sucesivamente, que ocurren o suceden una detrás de otra. ¿Qué más nos dice? Teniendo en cuenta un modelo en el cual los elementos se derivan o relacionan unos con otros según el contexto. Recuerda que dentro de la lingüística o nuestra rama que es comunicación, todo va a suceder siempre en un contexto. Yo me comunico en un contexto, digo una idea en un contexto, hablo de un significado o un significante en un contexto. Y de acuerdo al contexto que me encuentre, estas van a cambiar. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo estoy en mi casa y un gatito está llorando, ¿no es cierto? Miau, miau, miau. Y yo digo, tu gata está llorando, porque de repente le he escuchado decir al dueño de la casa que se llama, no sé, a ver, se llama Leona o Pelusa, un nombre medio femenino. Entonces yo supongo que es quizás hembra y le digo, tu gatita o tu gata está llorando. En ese contexto me refiero al animal, pero me voy a otro contexto. Me voy a un contexto de que estamos en un autobús viajando interprovincial y se malogra el carro. Y yo escucho decirle al boletero o al conductor, yo no sé, pásame la gata, ¿no? ¿O dónde estará la gata? Tengo que buscarla. Entonces ya no me refiero a la gatita de animal. ¿Te das cuenta? Todo lo que ocurre dentro de la lengua, de nuestro idioma, siempre está enmarcado en el contexto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más me dice? Consideraciones a tener en cuenta para desarrollar estas series verbales. ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Me dice, tengo que reconocer los términos presentados en la serie. Primero tengo que reconocer los términos, analizarlos. ¿Qué cosas significan estos términos? ¿Sí? Luego tengo que reconocer las relaciones que tienen las distintas palabras. Una vez que he analizado de repente el significado de estas palabras o términos, luego voy a ver qué relación tienen. Todos parecen sinónimos, todos parecen antónimos, todos parecen analogías. No lo sé. Tengo que justamente razonar y buscarle esta relación. Y finalmente me dice completar la serie con el o los términos adecuados, teniendo en cuenta de que conserven la coherencia de la serie.
Entonces, es como decir, me dan una lista de palabras, esta es una serie, pero en un momento en esta lista desaparece una o dos palabras. Yo tengo que encontrar justamente qué debo completar en esta serie que tenga lógica, tenga coherencia, tenga relación entre los términos y el contexto que me da la serie. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más me dice? Los criterios a utilizar para desarrollar las series verbales pueden ser. ¿Qué criterios puedo utilizar? ¿Cómo los puedo analizar? Primer criterio, los sinónimos. Ya hemos hablado acerca de los sinónimos o la sinonimia. Entonces digo yo, voy a ver estos ejemplos de las series y al final me va a faltar una o dos palabras. Y yo analizo las palabras y puedo decir, esta serie es de sinonimia. Porque todas las palabras que anteceden al término que me falta son sinónimos. Muy bien. ¿Qué me dice? Cuando las palabras comparten el mismo significado, son sinónimos. Ejemplo, triste, abatido, decaído, afligido. Entonces, esta es una serie, como justamente cuando hablan en conjunto, ¿no? Está agrupado esta serie por este conjunto de palabras, pero aquí incluso me van a faltar algunas que tuviera yo que completarlas para que la serie esté, valga la redundancia, completas, ¿sí? Entonces aquí yo puedo poner, repite, melancólico, estoy triste, abatido, decaído, afligido, melancólico, ¿no? Entonces así voy completando la serie de sinónimos. ¿En qué contexto? En un contexto de tristeza, de pena, de quizás melancolía, todos son sinónimos. Veamos la siguiente serie o el siguiente criterio para relacionar la serie. Me dice, un conjunto de palabras se completa con una pareja de términos. Pareja de términos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, me dice pareja de términos. Uno, perro. Los perros, ¿dónde? O su conjunto, la aglomeración de perros o el conjunto de perros, se le denomina jauría. Estos dos van juntos, pareja de términos. Cerdo. El conjunto de cerdos es piara. Piara, pareja de términos. Abeja, el conjunto de abeja es enjambre, pareja de términos. Entonces acá puedo completar, ¿no? Pez y banco. El conjunto de peces es banco o cardumen, por ejemplo. Entonces así voy completando. Por ejemplo, acá es todo animales, pero son conjuntos de parejas. Quizás puedo completar otro animal, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo digo la que muchos no conocemos, me dicen pollos. ¿Cuál es el conjunto de pollos? Es la pollada, ¿sí? Entonces, pollos, el conjunto de pollos o pollo, el conjunto de pollos es la pollada. Por eso es que comúnmente, criollamente, hablamos que vamos a hacer una pollada, que vamos a expender o vender una pollada. A eso se refiere el conjunto o acumulación de pollos. Bien, entonces de esta forma yo puedo darme cuenta que es en parejas, ¿sí? Veamos el siguiente criterio. Las palabras concuerdan por su campo semántico, ya hemos hablado de campo semántico, que pertenecen a la misma clase, ¿sí? Bien, acá por ejemplo hemos dicho puede ser animales, pero quizás yo le puedo poner otro al anterior. Le puedo poner, por ejemplo, a la letra A. ¿A qué conjunto pertenece la letra A? Al abecedario. ¿Te das cuenta? Seguimos en parejas. Listo, y estamos hablando de conjuntos. Pero nos dice la siguiente que tengo que respetar el campo semántico, o sea, todas las palabras tienen que pertenecer a un mismo campo semántico. A ver, te digo, delfín, ballena, cachalote y mariposas o marsopas, disculpen, o mariposas, o cerditos, caballos, ¿a qué campo semántico pertenece? Muy bien, al de los animales. Entonces yo tengo que darme cuenta si voy a completar. Puede ser por campo semántico, necesito completar animales. No puedo poner acá cartuchera, lapiceros, colores, no, porque ya se aleja del campo semántico. Muy bien, veamos el cuarto criterio. Me dice, un conjunto de palabras concuerda con la relación entre sus términos. Concuerda con la relación de sus términos. Dice, Arguedas, agua, ¿no? Arguedas ha escrito agua. Valdelomar, ¿qué habrá escrito? Albújar ha escrito Matalaché.
Entonces tengo que justamente este conjunto de palabras tiene que tener una relación, porque son los autores obras, como las analogías, autor-obra, ¿sí? ¿Y qué cosa ha escrito Valdelomar? Dice Valdelomar ha escrito Tristitia, ¿no? Tristitia. Muy bien, claro. Entonces así voy completando. Muy bien. Veamos la siguiente. Palabras que forman parte de algo. Palabras que forman partes. Por ejemplo, llantas, frenos, batería, moto, puertas. Son las partes de un auto y tengo que completar y seguir la serie. Y finalmente me dice palabras que comparten una misma característica. La misma característica, el corazón, ¿no? Corazón, país, maní, canción. Ya te has dado cuenta, corazón, país, maní, canción. Son palabras agudas con tilde gráfica. Muy bien, entonces comparten una característica en común. Eso es sumamente importante. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Ya hemos analizado los criterios y qué cosas serían las series verbales. Ahora vamos a ver los ejercicios que podemos encontrar en justamente en nuestro libro. ¿Sí? Algunos ejercicios tú vas a completar los demás. Bien, uno de los ejercicios me dice lo siguiente. Lee atentamente y completa las series verbales con las alternativas correctas. Bien, vamos a escoger las alternativas correctas. Me dice avispa, abeja, pulpo. A ver, avispa, ¿qué cosa es? Es un animal. Muy bien, es un animal. La avispa va a ser un animal, ¿sí? Muy bien, la avispa es un animal. La abeja también es un animal. El pulpo también es un animal. Pero date cuenta, tengo que mirar muy bien. Acá hay un punto y coma. Entonces los dos primeros están relacionados. Quiere decir que este con otro más tiene que estar relacionado. ¿Sí? Porque el punto y coma es como que los hacen un conjunto pequeñito de estos dos y acá otro de estos dos. A ver, son animales, muy bien, pero los dos primeros son animales o insectos que vuelan. Y el otro es un pulpo, es un animal acuático. Entonces, ¿cuál será? ¿Un cetáceo, un atún, una ballena, un camarón o una ostra? A ver, ¿cuál creen que puede ser? Tenemos justamente que analizar. Claro que sí, tenemos que analizar. A ver, pensemos unos momentos, ¿sí? Pensemos unos momentos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya tenemos idea? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Muy bien. Yo tendría que completar entonces de esta forma, tendría que decir que la respuesta es una ostra. Claro. Muy bien, porque si hablo de un atún, de una ballena, son mamíferos, ¿no es cierto? De un camarón y un cetáceo que no corresponden, que son animales acuáticos, pero no corresponden las características de un pulpo. ¿Listo? En cambio, las ostras o la ostra sí. Veamos la siguiente. Niñez. Falta algo. Dama y delicadeza. Dice, la dama es delicada. Y la niñez, ¿cómo sería? ¿Cómo es el niño? ¿Cómo será? ¿Será juego? ¿El niño es juego? ¿El niño es deletreo? ¿El niño es ingenuidad? ¿O la niñez es ingenuidad? ¿La niñez es enfermedad? ¿O la niñez es miedo? Podría ser cualquiera, pero siempre el niño va a ser ingenuo y la dama es delicada. ¿Cómo decir un adjetivo? Muy bien. Bien, la siguiente me dicen que tengo que formar series verbales. Bien, todos los ejercicios tengo que reconocer si puede ser por sinónimos, por agrupación en parejas, como hemos visto los criterios. Entonces tú vas a ir analizando si son todos los demás ejercicios de nuestro libro de actividades. Pero me dice que las formas o las series verbales, según la palabra, tengo que completarlas. De deportes, completaré deportes como fútbol, vóley, atletismo, natación. De herramientas, completaré herramientas. De parientes, completaré parientes. Tío, sobrino, ahijado, nieto, no sé, ¿qué más? Abuelos, etcétera. ¿Sí? Y de esta forma sigo completando. Muy bien. Vamos a pasar entonces, después de haber analizado las series verbales, a lo que
continúa en nuestro libro para terminar nuestra segunda unidad, que son los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios. ¿Qué vendría a ser los géneros literarios? Los géneros literarios son la agrupación, acuérdate de esto, agrupación o clasificación de las obras literarias que existen en todo el mundo. Obras literarias que existen en todo el mundo. Estas obras se agrupan o se clasifican según su característica o su estructura, ¿sí? Puedo clasificar según las características que tiene una obra y decir, esta obra corresponden a este género literario. Esta otra obra corresponden a este otro género literario. Entonces es la agrupación según ciertas características que deben cumplir cada obra o según, vamos a decirlo así, su estructura o la estructura que tienen estas obras o novelas, etc. ¿Ya? Recuerden la agrupación de obras en un determinado género por su estructura o sus características. Por decir, tengo 100 perros. Ya, hay perros de color, vamos a decir, hay perros de color negro, hay perros de color blanco, hay perros de muchos colores, hay perritos con, con ojitos, vamos a decir, verdes y con ojos negros y con ojos marrones. Entonces, según algunas características que cumplen, yo los voy a agrupar en un conjunto y a los otros perros en otro conjunto, ¿sí? De esta forma se entienden los géneros literarios. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuál es nuestro propósito con el tema de géneros literarios? Será conocer y analizar qué es un género. Acá una equivocación. Muy bien. ¿Qué es un género? ¿Qué es un género literario? Conocer y analizar qué es un género literario. Bueno, podemos también ponerlo como pregunta, si queremos, ¿qué es un género literario? Porque vamos a conocer y analizar el qué, ¿no? Entonces, si también queremos, le podemos poner nuestra, como pregunta, ¿qué es un género literario? ¿Sí? Muy bien, ¿cuál será el título? Los géneros literarios, o generalmente los géneros y especies literarias, ¿sí? Entonces, vamos a conocer, vamos a analizar los géneros y al mismo tiempo vamos a saber clasificar las obras en qué género corresponde. Pero también me interesa saber las especies literarias, que comúnmente hablando serían los subgéneros, ¿sí? El género es muy grande y hay algunas obras que deben estar específicamente en una especie literaria o en un subgénero, por decirlo así, pero se conoce dentro de la literatura como especie, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro libro. ¿Qué nos dice nuestro libro? Nos va a mostrar ejemplos, ¿sí? Nos va a mostrar ejemplos. Nos dice, los géneros literarios y las especies literarias. Dice, cada uno de los siguientes textos corresponden a diferentes géneros literarios. Acá tenemos 3 textos. El primero al género lírico, el segundo al género narrativo y el tercero al género dramático. Bien, te voy a explicar así de simple. Cuando hablamos de género lírico, tenemos que recordarnos del instrumento de la lira. Y la lira era un instrumento que para los griegos hace muchísimos años tenía un valor artístico, un valor espiritual, un valor melancólico, un valor sentimental. Entonces, cuando hablamos del género lírico, nos recuerda a esa melodía que podíamos escuchar a través de la lira. Por esta razón, todas aquellas obras literarias que tengan musicalidad, que tengan un sentido emotivo, pero con musicalidad, corresponden o pertenecen al género lírico. Aquí vamos a encontrar generalmente a los poemas. Muy bien, ya hemos visto un poquito, creo, de los poemas. Y si no, vamos a trabajarlo más adelante. Por otro lado, vamos a encontrar al género narrativo. Y como su nombre lo indica, el género narrativo viene de narrar o contar hechos, historias, sucesos. Tiene que tener una línea o un hilo
que conduce a un final o a un desenlace, ¿sí? Entonces nos van a narrar hechos, el género narrativo. Dentro de esta narración van a haber descripciones, van a haber diferentes personajes, van a expresar diferentes sentimientos, emociones, estados de ánimo, etcétera, ¿sí? Pero se está narrando, se está contando. Una persona lo está transmitiendo, lo está contando, ¿sí? Bien, ese sería el género narrativo, que viene de narración. Y el último, que sería el género dramático, viene de drama. Los dramas son aquellos sucesos, vamos a decirlo así, de alguna forma, quizás un poco, vamos a decirlo, extremistas. Un drama puede ser una historia que realmente llega a los sentimientos más profundos, porque puede tener un desenlace fatal, un desenlace alegre, con muerte, con sangre, de suspenso, no lo sabemos, ¿ya? Por eso es dramático. El drama generalmente tiene un desenlace como que triste o fatal, ¿no? Un desenlace muy terrible cuando hablamos de drama o dramático, ¿no? Dentro de lo dramático tenemos que considerar que aquí no hay alguien que nos cuenta la historia. Los personajes están viviendo la historia, se están comunicando mediante guiones unos con otros. Quizás es un poco más complicado para algunos entender este tipo de obras literarias, mientras que para otros quizás se les hace mucho más fácil. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? La primera es la oda cuarta, ¿no? Un fragmento en el género lírico. La otra es un viaje, también es un fragmento en el género narrativo. Y por último, en el dramático tenemos a Ñacatita, que es una historia que muchos conocemos, ¿no? Muy bien. De esto también tenemos bodas de sangre, generalmente los guiones que realizan para el teatro, etc. ¿Sí? Vamos a leer un poco entonces de nuestros ejemplos. Y nos dice la oda cuarta. ¿Qué nos dice? ¡Qué grande! ¡Qué estupenda maravilla! Asombroso crear. El pensamiento se abisma. Oh, elemento, oh grandeza, en que brilla sin poderse borrar. En sumo grado, la grandeza del Dios que la ha creado. El mar inmenso viene todo eterno. Ya parece, Frank, tragarse el continente, aviva su corriente y en eterno hervidero choca, vuelve a chocar ya sobre el mundo mayor que el primer golpe da el mundo, ¿no? ¿Se das cuenta? Tiene justamente por los signos que utiliza, la métrica que utiliza, las licencias poéticas que utiliza, tiene justamente esta inclinación a ser más cantado, más melodioso, por eso corresponde al género lírico. Por otro lado, tenemos el género narrativo y nos dice lo siguiente. Dice, marcha don Gregorio acompañando a una numerosa caterva, a la que pertenecen también con pendones y cordón, de San Francisco de Paula, las amantes hermanitas, que solo por el buen hermano pudieran hacer el honredo sacrificio de ir por la primera vez al Callao, las felices o las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos, y lo mismo sucede al viajero, se acerca la hora del embarque y se agravan los soponcios. De Felipe Pardo y Aliaga. No se nota muy bien, pero nosotros lo tenemos de forma más clara en nuestro libro. Bien, la siguiente es del género dramático, que prácticamente nos dice que estas tienen que ser de tipo diálogo de los personajes. Y esta es Ñacatita. ¿Qué nos dice? Tenemos a dos personajes que es Juliana y Rufina. Juliana dice, mamita, ¿usted me llamó? Rufina le responde, ¿tanto te demoras en bajar? Te llamé porque el señor ha preguntado por ti. Juliana le dice, ¿por mí?
Rufina: ¿qué contestación es esa? Por ti. ¿Por quién ha de ser? Juliana: ay, como nadie me avisó. Rufina: Jesús, nunca. Has de ser grande. No sé cómo. No te doy un pellizco por decir tremenda tontería. Juliana: por Dios, mamá. Rufina: mamá, sin vergüenza. ¿Te das cuenta la diferencia que le vamos a dar cuando corresponden a distintos géneros literarios? Tenemos tres. Recuerda, el lírico, que recuerda que es enmarcado o dirigido hacia los cánticos, los poemas melodiosos, y viene de la lira. El narrativo, que es de las narraciones o los cuentos, ¿no? Sobre todo las narraciones o hechos contados. Y el género dramático, que es justamente la expresión dialogada de los personajes. Muy bien, vamos a ver aquí. Nos dice nuestro libro que el género lírico dice: Mariano Melgar expresa sus sentimientos ante un impotente paisaje creado por Dios. El poema que acabamos de leer justamente refleja los sentimientos, como hemos dicho, de una forma melodiosa de la creación o lo creado por Dios y vamos a decir, la impotencia que siente el hombre, ¿no? Por otro lado tenemos el género narrativo. El género narrativo nos habla, en este caso, de Felipe Pardo y Aliaga. ¿Qué dice este autor? Describe una situación, ¿no? De un viajero, ¿no? Que estaba justamente viajando sin expresar sentimientos. Acá no expresa sentimientos, solamente describe la situación. Pero en marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva, o sea, de un grupo de personas, a la que pertenece también con perdones y cordón, claro, o sea que también son feligreses o son sacerdotes o son del clero, porque te está hablando de que tienen cordón y pendones, o sea, el traje típico quizás de aquellos que profesan la religión católica, etc. Entonces nos va describiendo una situación. Muy bien, y finalmente el de Ñacatita nos dice de Manuel Ascenso Segura que permite que sean los personajes que describan los hechos, que hablen, que interactúen en un escenario donde suceden diferentes acontecimientos. Muy bien. Veamos ahora los géneros literarios y algunas de las especies literarias que nos competen entender y trabajar a partir de hoy. Nos dice que tenemos el género lírico, ya lo hemos visto, el género narrativo también. Vamos a encontrar también al género épico, ya hemos visto al dramático, muy bien, y al didáctico, muy bien. Bien, ya hemos entendido tres, nos falta quizás estudiar o comprender un poquito mejor dos géneros, ¿sí? Bien, el lírico dice que se expresan los sentimientos a través del verso principalmente, o sobre todo los poemas, aunque también dice que puede aparecer en poemas escritos en prosa, lo que nos nace del corazón con alguna musicalidad, pero sin respetar las reglas de métrica, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles serían las especies dentro del género lírico? Tenemos la égloga, la elegía, el himno, la oda y la sátira. Todos estos, la égloga, la elegía, el himno, la oda y la sátira, quizás no los conocemos a la perfección, pero cada uno tiene una característica que son poemas que nos cuentan algo, que transmiten sentimientos, ¿no? Pero quizás uno es, por ejemplo, solamente de tristeza, o la elegía solamente de alegría. El himno es de una alegría o conmemoración a algún hecho importante, ¿no? Y la sátira de la burla de alguien. Entonces te das cuenta, uno va al lado triste, la elegía al lado, digamos, alegre, el himno alguna canción solemne, la sátira a una canción o a un poema para burlarse con mucha gracia, ¿sí? Muy bien, luego tenemos el narrativo. Dice que presenta una realidad tanto ficticia como real. Podemos contar hechos reales o ficticios o imaginarios. ¿Cuáles son sus especies? La novela. Muy bien, la novela que nos van a contar generalmente puede ser hechos reales, acontecimientos reales o puede ser imaginarios, pero estos son más extensos. Generalmente hemos leído varias novelas de grandes autores como Mario Vargas Llosa,
o por ejemplo Abraham Valdelomar, también hemos leído del colombiano de Crónicas de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Estas son en su mayoría extensas, que cuentan, vamos a decir, hechos, sucesos de varios personajes que van a llegar a un sinfín de situaciones para un desenlace único, una novela, ¿sí? Luego tenemos los cuentos que son de estructura un poco más reducida, que nos habla de uno, dos o tres personajes, y quizás el lenguaje es más sencillo, ¿no? La novela corta es igual que la novela, pero en contenido reducido. La leyenda que cuenta sucesos, hechos fantásticos y la fábula que cuenta o quizás nos van a narrar hechos de las creaciones de seres o paisajes o cerros, lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? La creación de o la existencia de algo, las fábulas. Muy bien, entonces estas serían las especies del género narrativo. Luego tenemos el género épico. Su mismo nombre lo dice, el género épico nos van a contar acerca de las hazañas, de hechos de la antigüedad, hechos trascendentales por héroes humanos o héroes semidioses, ¿no? Son poemas que cuentan hazañas históricas de héroes. Claro, muy bien. ¿Cuáles son los subgéneros o las especies que encontramos en el género épico? Tenemos la epopeya, que son prácticamente hazañas en batallas, ¿no? El poema épico, que estas son tipo lírica, cantado, pero cuentan las hazañas de algún héroe humano, ¿no? Cantar de gesta también de héroes humanos, los romances de héroes también que han luchado por proteger un país, el honor, etcétera, y la epístola, que son un poco más tristes, podría ser, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta forma podemos encontrar el género épico que generalmente narra las hazañas. Luego tenemos el género dramático, que ya lo hemos visto, que se usa en el teatro por guiones teatrales, por medio de un diálogo y con los personajes que interactúan. Tenemos los dramáticos mayores y los dramáticos menores. En los mayores encontramos la tragedia, el drama y la comedia. Tragedia, trágico, triste, desenlace fatal. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Drama, una mezcla de la tragedia y quizás sucesos normales, ¿no? El drama incluso puede combinarse con un poco de comedia, puede terminar quizás en un final inesperado, dramático, puede ser triste o puede ser un final casual, normal. La comedia, generalmente estos subgéneros o especies de la comedia son para hacer reír, son de tipo burlesco, ¿no? Pintoresco, con mucha gracia en los personajes, ¿sí? Y los menores tenemos el sainete, el paso y el entremés. Muy bien. A ver, también tenemos el género didáctico, que tiene por objetivo enseñar o adoctrinar. El didáctico nos enseña algo, es como la educación. Tenemos los ensayos, el tratado, la oratoria y el diálogo, ¿sí? No mucho utilizamos el didáctico, generalmente lo utilizan los maestros o los profesores, como por ejemplo cuando realizamos un ensayo con los estudiantes para poder justamente adoctrinar, inculcar algún valor, una norma social muy importante, igual que la oratoria, expresar o hablar acerca de un valor, igual que el diálogo, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a estudiar un poco mejor lo que son las especies literarias. ¿Qué son? Vamos a estudiar algunas de las especies literarias de los géneros que hemos mencionado. Vamos al género lírico. Tenemos la canción. Una canción es un poema rítmico de un tema amoroso, como las canciones que generalmente escuchamos en las radios, por ejemplo. Algo así, ¿no? Pero en esta época, como pertenece al género lírico, tiene que ser como un poema tipo cantado que demuestre sentimientos de sentido amoroso. La elegía son poemas que prácticamente están dedicados al fallecimiento o la muerte de un ser querido, ¿sí? La elegía, la oda. La oda es otro tipo de poema que trata sobre todo de tema serio y elevado. Por ejemplo, Pablo Neruda con la Oda al Libro. Claro, un tema serio, ¿no? Hablar o describir o hacer mención
de un poema no de la naturaleza, no quizás de los pajaritos, de las flores, no, de un tema serio como puede ser un libro, como puede ser quizás un valor, como puede ser quizás el mundo, la importancia de no contaminar, etcétera. La sátira hemos dicho que ya era un poquito más graciosa, con un punto burlesco, ¿no? Sobre todo se utiliza para ridiculizar a algún personaje público o a un personaje importante en la sociedad. Recuerda, esto es como a los cómics, cuando dibujan a Alan García tipo caricatura, con la nariz enorme, la cabeza enorme y el cuerpo pequeño. Es más o menos así la sátira, para burlarse, para ridiculizar a estas personas, etcétera. Luego tenemos la égloga. La égloga es un poema extenso con temas hacia la naturaleza o al ambiente. La égloga nos habla acerca de estos poemas, quizás pueden ser tristes, pueden ser alegres, acerca de la naturaleza, de las plantas, de la belleza, de todo lo natural que nos brinda el universo o el mundo, ¿no? Pero estos son extensos, son bastante largos. Luego tenemos el género narrativo. Tenemos el cuento, que son las narraciones breves, con pocos personajes, como lo hemos mencionado. El épico, que relatan las hazañas de héroes con el propósito de glorificar, de decir que él fue un héroe nacional, un héroe mundial. Y luego tenemos el cantar de gesta, que son poemas, pero igual tipo épicos, pero cantados, ya no son solo contados, sino son cantados, que también habla de un héroe humano que lucha por su honor, que lucha por su valentía, así como el poema del mío Cid. Luego tenemos el romance, que son poemas épicos líricos, nuevamente, pero que narran hazañas o hechos de armas, ¿sí? De batallas, tremendas batallas, tipo a ver, por ejemplo, Esparta, ¿no? Esparta, que es luchar, pero al mismo tiempo estas hazañas, el valor que se dan, justamente la parte emotiva que transmiten, ¿no? Pero cuentan. Listo. Luego tenemos el género dramático. ¿Sí? Luego tenemos el género dramático. Luego tenemos el género dramático. ¿Qué nos dice el género dramático? Tenemos las especies de la comedia, el drama y la tragedia. La comedia justamente son divertidos, amables, graciosos. El drama son personajes que luchan contra la adversidad, que les toca luchar con un destino fatal, una causa fatal, que no se sabe si va a terminar en algo positivo, una tragedia, o algo, disculpen, o algo negativo, una tragedia, o algo positivo, quizás incluso una comedia, no se sabe. Puede ser la mezcla de ambos por eso. Y la tragedia finalmente son hechos y sucesos trágicos que le pasan a cualquier persona, personas importantes como reyes, virreyes, héroes, que al final son víctimas de pasiones amorosas, de hechos amorosos, de cualquier tipo de suceso, pero que al final terminan en muerte, por eso son tragedias. ¿Sí? Muy bien. De esta forma podemos luego revisar nuestro libro de comunicación, ¿sí? Que corresponde al libro de actividades, y aquí justamente nos está mostrando, sí, sí podemos ver los cuadritos, acá, nos dice en la página 45 acerca de los géneros literarios y qué cosa tenemos que hacer. Nos dice que vamos a escribir el género literario al que pertenece cada uno de los textos de estos cuadritos, ¿no? ¿Qué género literario? ¿Será el género lírico? De repente tiene musicalidad, algunas partes de poemas, o nos estará contando algo, será narrativo, será quizás dramático, ¿no? Será dramático, que tiene justamente esta idea de que están conversando los personajes. Entonces yo tengo que seleccionar y anotar. Luego me dice que escriba la respuesta correcta de cada una de los conceptos que estamos estudiando en nuestro libro, ¿sí? Para que se te haga fácil. Luego de eso dice que en la pregunta 3 nos dice, indica cuál de los siguientes subgéneros pertenecen al género dramático. Sí, acá tenemos la pregunta 3, hay varios cuadritos, tengo que subrayar o marcar o encerrar en un círculo cuáles son los subgéneros del género dramático. ¿Dónde lo tengo? Mira, aquí lo tengo, dramático, y los subgéneros son 3. Entonces tengo que encerrarlos, ¿sí? En la pregunta 4 me piden completar el crucigrama. Tengo que completar según las preguntas. Poema rítmico de un tema amoroso. ¿Cuál era un poema rítmico de un tema amoroso?
rítmico, un poema. ¿Cuál era? Claro, la canción aquí tenemos. Entonces completo en el número 1, de mi crucigrama, la canción. Y de esta forma voy desarrollando las actividades del libro de justamente actividades. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que corresponde a lo que es el tema y los subtemas, ¿sí? El tema y los subtemas. Este es un tema corto, un tema breve, sumamente interesante. ¿Qué cosa es un tema y qué cosa es un subtema? Todo lo que nosotros leemos o analizamos, cualquier tipo de texto, no solo literarios, vamos a irnos de lo literario a lo no literario. Los textos informativos, los textos descriptivos, los textos, no literario, los textos periodísticos, los textos, ¿qué más? Los textos instructivos, los textos argumentativos, etcétera, que no son literarios, como lo que hemos visto hace un rato. Estos textos yo puedo desgregarlos o sacarle un tema y un subtema. Claro que también puedo analizar los textos literarios, pero vamos a ir por los textos no literarios, ¿sí? Entonces me dice que un tema va a ser de lo que se habla en este texto y un subtema son los puntos secundarios que se hablan en el texto, pero a partir de ellos puede salir más textos, ¿sí? Bien, por ejemplo, supongamos, nosotros estamos leyendo acerca del COVID, ¿sí? Un texto acerca del COVID y nos empieza a decir que el COVID es una enfermedad que ha nacido en Wuhan, ya vamos a decir en Asia, y que esto se ha ido desarrollando, esta enfermedad, desde inicios o fines del año 2019 y poco a poco se ha expandido en el mundo. Luego eso puede decir toda esa información en 1 o 2 párrafos. Y luego mira que me está hablando del COVID, me menciona, hace algunos años también hubo otras pandemias muy importantes, como digamos la viruela, como quizás la gripe porcina o la gripe H1N1. Entonces empieza a mencionarme en otros párrafos acerca de las pandemias del mundo. Y luego en otros párrafos me dicen acerca de la cantidad de muertes o personas de baja economía que les ha afectado y que han muerto, ¿sí? ¿Te das cuenta? El tema en general son las enfermedades virales o el COVID-19, pero los subtemas, uno puede ser las pandemias del mundo. Otro subtema que he hablado, las muertes. Otro, la pobreza y la riqueza. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de un texto hay un tema general del cual todo el texto está hablando, pero puedo encontrar subtemas que son como pequeños temas de los cuales después yo puedo seguir hablando. Si hablo de otras pandemias, entonces yo puedo estudiar esas otras pandemias. Y de ese texto del COVID ya me he ido a otros textos y puedo hacer o leer otros textos acerca de las otras pandemias. O puedo hablar del índice de muertes. Entonces me voy a otro texto que me va a hablar acerca de las muertes. Pero este texto está agrupando subtextos o subtemas con algunas ideas. A eso se refiere. Veamos a ver. Me dice, el tema es el asunto del texto, todo de lo que se habla el texto. Es decir, engloba o encierra todo lo expuesto en el escrito. Es lo más importante del texto. Normalmente se expresa en una oración y tiene autonomía. Muy bien. Para hallar el tema dentro del texto, se debe responder la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor o de qué trata el texto? Y la respuesta será el tema del texto. Generalmente el tema está relacionado con el título. Ahora vamos a ver los subtemas, dice. Los subtemas o temas específicos, dice, expresan diferentes aspectos del tema, diferentes, y engloban las ideas principales y secundarias, ¿sí? Listo. Por ejemplo, tema, la célula madre o las células madres. Subtemas. Dentro de la célula madre, ¿de qué subtemas puedo hablar? Puedo hablar del funcionamiento, puedo hablar del lugar de reproducción, puedo hablar de los beneficios. Estos son los subtemas. El párrafo 1 me habla acerca del funcionamiento, el párrafo 2 me habla acerca del lugar de reproducción y el párrafo 3 y 4 acerca de los beneficios. Incluso acá puedo aumentar otro subtema. ¿Cuál? ¿Cuál crees? Digamos, consecuencias de la muerte de la célula madre. Consecuencias.
Entre el párrafo 5 me hablará de las consecuencias. Y así estoy formando mi texto con un tema y varios subtemas. Y en los subtemas voy a subrayar las ideas principales y las ideas secundarias. Muy bien. Ese sería entonces el tema y los subtemas. De esta forma tú vas a trabajar de igual manera tu libro de actividades, ¿sí? Vamos a irnos a la página 49, y en esta página nos van a mostrar dos textos y nos pide identificar, gracias a la técnica del subrayado, los temas y los subtemas. Muy bien, de esta forma hemos culminado nuestra sesión de aprendizaje, que hemos aprendido hoy tres cosas, tres temas importantes. Primero, muy bien, ¿qué cosa era? ¿Nos recordamos? No importa en desorden. Si quieren del final al último o del principio al final, ¿no? No, disculpe. Listo. Vamos, la primera eran las series verbales, ¿sí? ¿Te acuerdas? Las series verbales, la agrupación de estas. La segunda eran los géneros de la literatura y dentro de esto las especies literarias. Y finalmente los temas y los subtemas. Lo hemos aprendido mediante nuestro libro, mediante la diapositiva, mediante ejemplos. Y lo vamos a poner en práctica a través de nuestro libro de actividades. Y de esta forma nosotros culminamos la sesión del día de hoy. Que tengas un buen día y sigue estudiando.